Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El próximo mes de mayo, a mediados, se celebrarán elecciones en Turquía. Creo que son las elecciones más importantes de cuantas se celebrarán en el presente año, por el peso que tiene Turquía en el mundo. Es uno de los pesos pesados de la geopolítica mundial. Miembro de la OTAN, con uno de los ejércitos más poderosos del planeta, está entre los 10 países más poderosos militarmente hablando, 85 millones de habitantes, con una ubicación geográfica súper estratégica que controla el acceso desde el Mar Negro hacia el Mediterráneo, controla el estrecho del Bósforo. En fin, es un gran jugador de la geopolítica mundial. El señor Erdogan, que gobierna ese país desde hace unos 20 años, tendrá aparentemente una competencia muy difícil. Ha sabido ganar elecciones. En Occidente lo acusan de que es un autócrata, un individuo autoritario. Sin embargo, nadie le puede negar que ha sabido ganar elecciones. Y hoy en día está 20 años después de haber asumido el poder, sigue teniendo unos niveles de popularidad altos a pesar de la situación difícil que está manejando. Una economía resentida y un grave problema que dejó el terremoto o los terremotos, porque fueron realmente réplicas que se produjeron después del gran sismo, casi equivalente al primero, y la destrucción fue tremenda. Muertos por doquier y mucha destrucción. Y en medio de ese problema, entonces, el señor Erdogan compite en unas elecciones. Pero además de eso, la oposición conformó un frente, lleva un candidato común y todo Occidente está metido ahí en ese problema, tratando de ver cómo sacan a Erdogan. ¿Por qué? Bueno, porque Erdogan es un hombre que ha manejado Turquía con una agenda propia, en función de los intereses nacionales turcos. No comparto con él toda su visión. Sin embargo, es un hombre que se ha sabido manejar en función de lo que él entiende que son los intereses de Turquía. Ha tenido serios problemas con Estados Unidos. Ustedes recordarán aquel intento de golpe de Estado. El señor Erdogan acusó a un clérigo radicado en Estados Unidos de haber organizado todo aquello con el apoyo, según Erdogan, de los Estados Unidos. Y eso tenía que ver con la posición de los turcos con respecto al tema de Siria y los kurdos. Porque, como he explicado en otros programas, hay kurdos que habitan en una parte de Turquía, otra parte está en Siria. Esos fueron de los fenómenos que se produjeron después de la Primera Guerra Mundial, donde hubo estados sin naciones y naciones sin estado como consecuencia de una arbitraria repartición del mundo, y los turcos quedaron repartidos sin estado en los territorios de varios países. Bueno, pues tienen presencia en Turquía, tienen presencia en Siria, tienen presencia en Irán. Y Turquía siempre ha luchado contra los esfuerzos de los kurdos por tener su propio Estado. En un momento determinado el esfuerzo era por
crear un Estado kurdo dentro del propio territorio turco. Y después entonces, con todo lo que hubo en Siria, la guerra ahí, los kurdos se involucraron, lucharon contra el Estado Islámico, contra el gobierno de Assad, con el objetivo de ganarse el derecho a tener su propio Estado. Turquía se ha opuesto a eso y ha intervenido en partes del territorio de Siria que mantiene ocupado. Y eso le ha traído muchos problemas con el presidente sirio Bashar al-Assad. Pero Erdogan supo entenderse con Rusia. Ustedes recuerdan que hubo un incidente de un avión ruso que derribó Turquía. Cuando eso, Turquía participaba activamente en todos los operativos de la OTAN en esa zona. Pero después, cuando se produjo el intento de golpe de Estado, Erdogan cambió la línea, decidió entenderse mejor con Rusia, incluso le compró el sistema de defensa más avanzado que tienen los rusos, el S-400. Los estadounidenses se molestaron mucho por eso y le aplicaron sanciones a Turquía por esa compra, porque Turquía es parte de la OTAN. Y entonces ahora hay un esfuerzo por ver cómo desplazan a Erdogan, para ver si entonces se puede tener con Turquía una relación más llevadera y hacer que este país importante, reitero, conecte mejor con las políticas de la OTAN, con las políticas occidentales en el marco del enfrentamiento con Rusia y con China. Recuerden, Erdogan decidió no sumarse a las sanciones contra Rusia y asumir una posición neutral. Incluso promovió diálogo entre Ucrania y Rusia, que produjo en un momento determinado resultados concretos. Por ejemplo, hubo un acuerdo de distintos puntos cuando todavía el conflicto no había alcanzado la magnitud que tiene hoy, para solucionar diplomáticamente el conflicto. Y entonces una parte del territorio del Donbass que Rusia tenía bajo su control quedaba como un territorio en disputa. El tema de Crimea se posponía su discusión, pero entonces se contemplaba una garantía de seguridad para Ucrania con una serie de países que participarían como garantes. Un acuerdo que se arribó y que pues por un momento se pensó que definitivamente se había dado un gran paso, pero no resultó así. Después entonces hubo desacuerdos y no se pudo concretizar eso que se pactó en Turquía. Pero los turcos también impulsaron el acuerdo de los cereales ucranianos. El acceso de Ucrania se garantizó a los mercados, sobre todo el trigo, que ahora hay algunos países europeos que no lo quieren, pero bueno, eso se logró con la intermediación de Erdogan. Pero hay otros asuntos ahí que también están en juego, porque recuerden ustedes que Erdogan vetó el ingreso de Suecia a la OTAN, lo quería hacer también con Finlandia, pero los turcos terminaron flexibilizando su posición con respecto a este país y accedieron a aceptar la membresía de Finlandia en la OTAN, pero no así de Suecia. ¿Por qué? Bueno, porque Suecia le ha dado albergue a dirigentes de los kurdos que Erdogan entiende que son elementos terroristas. Y de ahí las diferencias con Suecia. Este es un asunto que está pendiente.
que está en discusión y que, bueno, pues motiva, provoca el deseo de los países occidentales de salir de este hombre. Está también el tema de los refugiados. Recuerden que Turquía es un país de paso de cientos de miles de refugiados que van desde Oriente Medio, desde el norte de África, hacia Europa. Pasan por Turquía. Pero Turquía, al mismo tiempo, tiene millones de refugiados en su territorio. Solo los sirios son 4 millones. Y esto ha generado, ya está generando mucha inquietud entre la población, porque Turquía es un país que tiene una tasa de desempleo creciente, muchos problemas económicos, ahora con el asunto del terremoto, y entonces el país lleno de refugiados sirios y también de otras naciones, pero fundamentalmente sirios, son muchos. Y la Unión Europea durante mucho tiempo le ha estado exigiendo a Turquía que juegue un papel más activo tratando de controlar los flujos migratorios. Ahora mismo, recuerden, Italia ha declarado una situación de emergencia por la cantidad de refugiados que están llegando. Por Turquía, el año pasado pasaron más de 100.000. Estamos hablando de un problema bastante serio que está generando mucha preocupación en Europa. Y ustedes verán ahora con el calorcito, cuando llegue el tiempo bueno, que se pueda navegar sin mayores riesgos por ahí, por el Mediterráneo, cómo esos flujos se van a incrementar. Ese es otro asunto que también está ahí en juego. Y bueno, el tema del ingreso de Turquía a la Unión Europea, eso se ha vetado, se ha pospuesto, a pesar de que la solicitud del gobierno turco es de hace varios años, pero han considerado que Turquía no califica por unos alegados déficit democrático. Turquía además ha tenido en los últimos años, desde hace bastante tiempo, unas relaciones muy tirantes con Grecia por el tema de los límites marítimos y los derechos de explotar recursos en esa zona. Además de eso está el tema de Chipre. Ustedes saben que Chipre está dividida en dos partes, una parte que es griega, la otra parte que es turca, y entonces ahí ha habido también dificultades por esa razón. Y están los problemas históricos, porque recuerden que el Imperio Otomano gobernó Grecia durante unos 400 años. Y ese pasado realmente pesa mucho. En fin, Turquía es un país importante. Va a celebrar elecciones próximamente. Y bueno, pues ahí son muchas las cosas que están en juego. Hace un tiempo atrás, unas cuantas semanas, hubo un encontronazo con el embajador de Estados Unidos en Ankara, porque el embajador ha estado involucrándose en actividades políticas. Erdogan lo acusó de estar en campaña, el embajador en campaña electoral, y ha estado diciendo que hay que darle en estas elecciones, algo que proclamó recientemente, una gran lección a Estados Unidos. Eso dijo Erdogan, que es un hombre que no tiene pelos en la lengua, y que además de eso, como dije, se maneja en función de lo que entiende que son los intereses nacionales turcos y no acepta narigoneos de nadie. Permítame hacer una pequeña pausa, en breve retorno.